2 de mayo de este 2014. Bueno, la primera baja de la conversión en ley de el proyecto de naturalización, ahora solo espera la promulgación del Poder Ejecutivo, es la renuncia de Minú Tavares del PLD. Miren, con la conversión en ley del proyecto de naturalización, que fue el fruto, como ustedes saben muy bien, y lo sabemos todos los dominicanos, de un largo proceso de maduración, particularmente del jefe del Estado, que supo oír y supo calibrar muy bien el sentimiento público. Se establece ya una política definitiva e histórica en las relaciones de la República Dominicana con Haití. Y se pone prudente distancia de un tema que a muchos apasionó y a otros incluso lo llevó a concebir la posibilidad de que la República Dominicana se sacrificara, así como suena, y se incorporara a un proyecto que hay de naciones con aparente mentalidad avanzada, pero que lo que querían realmente era separarse del compromiso de absorber parte de la problemática que ellos mismos generaron, como es la problemática haitiana, y en este caso hablo fundamentalmente de Francia, que saben muy bien que Haití, dentro de lo que fue el entorno, el origen del surgimiento de América Latina, es un engendro. Es la presencia de una cultura, un estilo de vida, una forma de pensar del continente africano en América Latina. Un concepto socialista mal entendido y de solidaridad ha llevado a mucha gente a creer que el desprendimiento de los dominicanos debe llegar al punto de sacrificar su propio futuro o condicionarlo, o reducir la velocidad con que nosotros hemos decidido los dominicanos salir del atraso y pasar a un país del primer mundo, absorbiendo la problemática haitiana en buena medida y demostrando con ello una capacidad de sacrificio que no ha demostrado ni siquiera Cuba, que es su vecino más cercano realmente después de nosotros, que estamos divididos por una frontera terrestre. Pero Cuba es el vecino más cercano de Haití y siempre ha tenido especial vigilancia en la costa que da hacia Haití para impedir penetración masiva de braceros haitianos, a menos que lo necesite, como lo necesitó en alguna época. Ya, lógicamente, Cuba no es atractivo para el pueblo haitiano, para la migración haitiana. Y por razones que todos sabemos, no hay que entrar en detalle, es que Cuba se quedó atrás como un desarrollador de la industria azucarera, prácticamente la tiene abandonada, muy poco produce, solo para cumplir compromisos históricos y su propio consumo. Pero la renuncia de Minú es el resultado de la decisión firme del Partido de la Liberación Dominicana de aceptar, junto con buena parte del pueblo dominicano, ya probablemente entienda que junto con el pensamiento de derecha, conservador, o sea, ultra conservador, no con el pensamiento nacionalista de los dominicanos, que se aloja en muchísimas cabezas e ideologías, en muchísimas. ¿O es que ustedes creen que es un juego eso de que el 90% de la población dominicana, 90% de la población dominicana está de acuerdo con parar la migración haitiana al país? Ahí están todos. En eso fue que debió reparar Minú antes de decidirse a abandonar las filas del Partido
de la Liberación Dominicana. Es que ella sí, probablemente forma parte de solo el 8% que está de acuerdo con que se frene, con que se abra totalmente la frontera y se deje abierta la posibilidad de ingreso masivo de haitianos al país. Un 8%, 7%, porque hay un 2% que no opina, pero el 90% de la población dominicana está de acuerdo. Entonces usted no puede actuar contracorriente solo porque se aferre a un concepto cualquiera que sea. Usted tiene que aceptar en un momento que usted está en minoría y no por eso reaccionar de esa manera. Minú, lo mismo que toda su familia, representa uno de los ingredientes más importantes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. El ingrediente de la historia, del sacrificio, de la inmolación, del apego a posiciones de principio. Eso es cierto. Y ella le da al PLD lo mismo que Jaime David Fernández Mirabal y toda su familia, un tinte muy especial, tinte que le ha sido de mucho provecho al Partido de la Liberación Dominicana. Si es eso lo que ella le quiera negar al PLD, porque se lo niegue, pero es injusto que lo haga. Entre otras cosas, porque allí ha tenido el respeto y la consideración de una estructura política que desde que se constituyó siempre hizo acopio de las mejores reservas y herencias del profesor Juan Bosch, que entre otras le tenía un particular aprecio, o lo tuvo en toda su existencia, a Manolo Tavares, al creador, al principal ideólogo y sustentador del movimiento revolucionario 14 de junio, que llegó a ser una de las grandes fuerzas nacionales del país, a representar una buena parte de lo que era la esencia de la juventud dominicana. Por eso la familia de Manolo Tavares tiene tanta aceptación en el PLD, tanta consideración, tanto aprecio, tanto respeto. Y se la ha tenido particularmente para que no haya queja el doctor Leonel Fernández, el principal líder de ese partido, el hombre que más influye desde hace mucho tiempo, desde la muerte de Juan Bosch a la fecha. Tan pronto fue electo presidente en 1996, Leonel comprendió que estaba recibiendo el pandero del profesor Juan Bosch, que estaba recibiendo el pandero. Y lo comprendió y actuó en consecuencia. No es justo. Ojalá que Minú no pretenda también arrastrar al resto de su familia hacia la posición de, como ella dice, de que creer que el Partido de la Liberación Dominicana abandonó los principios, o no que abandonó, sino que dice ya no representa lo que ella cree, lo que ella cree representar. Interesante, por cierto, muy cuidadosa visión de la política, porque hay quienes se renuncian y quieren denigrar al otro. Ella ha dicho no, simplemente yo tengo aspiraciones que en mi opinión el PLD no tiene. Bueno, pues no hay problema. Pero ella, en mi opinión, lo que está es realmente reaccionando a la decisión que tomó el PLD de fijar prudente distancia de la problemática haitiana. El PLD como principal fuerza política del país, como líder de la sociedad dominicana de hoy. Eso es lo que ha pasado. No nos engañemos. Ella vio que Leonel y Danilo, que son las principales fuerzas políticas en este momento del país, tomaron esa decisión. Ese proyecto de ley es el consenso entre el principal líder nacional, que es Leonel Fernández, y el segundo a bordo de la nación dominicana, que es Danilo Medina. Eso es lo que ha pasado. Y ese no es su pensar, como dice Silvio Rodríguez. No es su pensar. Bueno, si no es su pensar, lo lamentamos mucho.
pero la sociedad dominicana ya tomó un camino, ya definió su nacionalidad, la definió con respecto fundamentalmente a Haití y al resto de la comunidad internacional. Y lo hizo con firmeza, con resolución, con una sentencia que no hay por dónde entrarle. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, dicen los expertos constitucionalistas de América Latina y de Iberoamérica, o sea, de España, es una de las mejor concebidas que hay. Para que lo sepan, para que lo sepan. Entonces, blindada como está esa sentencia, no hubo manera de retorcerla, de restarle bríos. Por eso hoy está siendo confirmada por el Congreso, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, perdón, y se la está remitiendo al presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo, tal como la envió. Aprobada tal como la envió. Nosotros que tuvimos en algún momento la opinión, junto con Juan Manuel González Pantaleón, uno de los abogados constitucionalistas que ha estado más firmemente respaldando la acción oficial para definir esta política nacional con respecto a Haití, en el sentido de que una pequeña referencia, un término que habla en algún momento de nacionalidad cuando debió decir naturalización, es lo único que está pendiente ahí por resolver, que pudiera malinterpretarse en el futuro, advertía con mucho juicio González Pantaleón, pero que lo puede precisar luego el Tribunal Constitucional, eso no hay para qué regresarlo. Parece que muchos entendieron que, en la mayoría, la absoluta mayoría del Congreso de la República, de todas las tendencias políticas, porque por ese proyecto de ley votó también el Partido del Revolucionario Dominicano. Querían darle solución rápida a esto porque temían que la propia comunidad internacional podía reaccionar de alguna manera para impedir que ya nosotros tomásemos un camino, como lo han intentado los Estados Unidos, como lo ha intentado Francia, como lo han intentado muchos otros países, que han movilizado recursos, incluso regionales, como los caribeños, que son sus ex colonias, fundamentalmente inglesas y francesas, para tratar de impedir que los dominicanos tomemos una decisión de la naturaleza que se adoptó. Como siempre, hay pequeños focos de dominicanos pequeños que no están de acuerdo con el proyecto de ley. Para ellos debió ser mucho más definitorio y mucho más firme en cuanto a fincar la nacionalidad y echar para afuera a todo el que no reuniera las condiciones mínimas para tales fines. Pero eso es otra cosa. Eso pasa entre los humanos, que no, la total coincidencia no existe. Bien, pero lo que queríamos decir es que no le demos mucha vuelta. Eso es, Minú ha entendido que su Partido de la Liberación Dominicana no actuó como ella concibió que debió actuar con respecto a la ley de naturalización, que es la que ha causado esa decisión en Minú. Porque ella quería, eso tampoco es un secreto, ella pretendía que nosotros les abriéramos las puertas, incluso legalmente, a la absorción de una buena parte de la población migrante haitiana en el territorio nacional, sin importar consecuencias, según parece. Bueno, pues no, esa no es la decisión. Y el PLD y su liderazgo se comportó aquí sin ninguna fricción, todos marchando en el mismo sentido. Ella no quiere marchar en ese sentido, lo lamentamos mucho. La verdad que sí, porque ella representa, insisto, un tinte muy especial que tiene el Partido de la Liberación Dominicana
lo que la ha obligado a esa institución política a hacer, a expresarse en términos muy específicos con respecto a asuntos que tienen que ver con el interés nacional y la prudente distancia que debe mantener de intereses extranjeros. En ese aspecto, Minú y su familia ha aportado muchísimo. Bien, como les dije, ya la ley de naturalización anoche pasó a pender únicamente de la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia y de este tema no volvamos a hablar más, que no sea para reclamar que una serie de instrumentales que dispone la ley, lo mismo que el decreto que establece el sistema de regularización, se apliquen. Y ya, y para adelante, no se puede detenerse un minuto y ver para atrás, es para adelante que hay que ver. Ya los dominicanos tomamos la decisión, tomamos la firme resolución. Asunto que tuvo que esperar 100 años o más para eso, de consolidar nuestra nacionalidad, de consolidar nuestros límites geográficos, de poner claro ante la comunidad internacional hacia dónde vamos, qué queremos. Eso es lo que significa esto, señores, son cosas trascendentes de verdad, que dejaron en el camino a personas, algunas personas en el camino se quedó participación ciudadana, aunque ellos quieran decir otra cosa. Y quienes se aliaron contra la patria se quedaron en el camino, que no les quepa dudas a ustedes. Y el grupo Bonó y los sacerdotes jesuitas que pretendieron que este país se sacrificara para absorber la problemática, todos esos se quedaron en el camino, abanicando la brisa. Quería también referirles que es importante, pero muy importante, que el nuevo ministro de Energía y Minas se proponga mediante una auscultación de todo lo que es la sociedad dominicana y los temas que tienen que ver con dos asuntos tan importantes para nuestro presente y futuro como la energía y las minas. Este país es una extraordinaria riqueza minera, con riquezas metálicas y no metálicas ya identificadas, probadas, de unos 100.000 millones de dólares. Nuestro petróleo es precisamente la minería. En este caso metálica y no metálica, porque los hidrocarburos forman parte de la minería, lo único que es un hidrocarburo. Entonces no, la minería metálica y no metálica, eso sí lo tenemos a flor de tierra, eso sí está en explotación y eso sí necesitan de una definición clara, clarita, para que no haya estas confusiones que se han creado en los últimos tiempos y para que un paquete de manipuladores y especuladores no entren con la pretendida intención de fijar políticas en este país y de chantajear, como lo están haciendo, porque no existe una política minera. No existe. Porque no se sabe qué región es minera, cuáles son los ambientes donde es natural que se exploten riquezas ya identificadas de tipo minero, metálico o no metálico. Eso no está definido en el país. Entonces, eso hay que definirlo. Como ha dicho nuestro reluciente primer funcionario que está a cargo de una entidad recién creada, como es el Ministerio de Energía y Minas. Así que apoyamos mucho esta definición, este proceso de definición de Pelegrín Castillo, el excelente diputado que acaba de renunciar de su curul para precisamente afrontar el reto de dirigir un ministerio recién creado que necesita de muchísima aplicación personal, entrega total para corregir fallas que son inauditas, porque la República Dominicana es un país minero desde el mismo 1970, cuando comenzó estallaron ahí
los desarrollos mineros grandes. Este es un país incluso de gran minería, de mega minería, como es el proyecto de Falcon Bridge Nickel Limited, que constituyó aquí a Falcon Bridge Dominicana, y que ahora es Glencore Strata Falcondo, como es el proyecto de oro y plata que desarrolló Rosario Dominicana a inicios de los 70. Cuando el Rosario Dominicana entra en operación en los 70, era el mayor productor de oro y plata de América Latina. Un proyecto que dos empresas norteamericano-canadienses, Rosario Resources y Simplot Industries, asociados al Banco Central de la República Dominicana, que tenía un 20%, lo echó adelante a partir del 74-75, fue cuando comenzó a producir oro y plata. Era el más grande productor, la República Dominicana, de oro y plata de América Latina. Y ahora, en la segunda vida de Pueblo Viejo, Los Cacaos, o la antigua Rosario, ha pasado también a ser el principal productor de oro y plata de América Latina y probablemente uno de los 5 mayores del mundo. Como lo fue y lo sigue siendo todavía Falcon Bridge Dominicana, el 8º mayor productor de níquel del mundo, si estuviese en plena producción en este momento. O sea, este es un país minero, este país con riquezas extraordinarias que tiene que organizar y definir, y por eso es importante la decisión anunciada por Pelegrín Castillo. Que por cierto, buenos días, don Mozart. Buenos días. Uno no se explica, y yo quisiera que usted me ayude a comprender la aparente indefinición que hay en el Senado, en la Cámara de Diputados, para terminar de seleccionar de la terna que le remitió la Fuerza Nacional Progresista al doctor Marino Vinicio Castillo, Vinicio Semán, hijo de don Vinicio Castillo Semán. Sí. Vinicio Castillo Semán. Que a propósito, un lapso tuyo repetido, es Castillo Pantaleón, no González Pantaleón. No, Castillo Pantaleón. Es Castillo Pantaleón. Sí. Oye, ayer el PRD le hizo una resistencia a la cosa, entonces el PLD, que no fue armado suficientemente, y lo mismo que las fuerzas aliadas, sí, con toda su gente, no pudieron reunir los 96, 90 y tantos votos que se necesitan, se quedó en 86 por ahí, 80 y pico, 88, llegó en un momento. Pero él pasa, debe resolverse. Él pasa sin mayores dificultades. Eso fue una bellaquería propia de la jungla política, parte de la jungla. Y a Vinicio Castillo se la tienen guardada gente del Partido Revolucionario Dominicana, sobre todo la gente del PPH. Y entonces quisieron hacerle pasar un mal momento ayer. Es una forma de mandarle una señal. ¿De cómo lo van a recibir? De cómo lo van a recibir. Pero él, si hay algo que sabe hacer Vinicio Castillo, es pelear. Y es un hombre que no repara en que ese terreno fulano, terreno de pereceo, si hay que echar el pleito lo echa, pero él va a pasar sin mayores dificultades durante el transcurso de hoy. Bueno. Mira, llegó don Orión Mejía. Don Orión. Sí, hay que pasarle la batuta a él. Inmediatamente. O tú te opones. Por razones de historia, ¿no? No, y de jerarquía. De jerarquía también. Saludos, amigos, saludos para ustedes. Yo hoy estaba pensando en lo que estaba en el baño, oigo la noticia de que nuestra muy buena amiga Minuta Tavares renuncia del PLD por diferencia de principio. Sí, ella lo plantea bastante claro en su carta. La carta es bastante responsable. Sí. Yo creo que son de las renuncias que se lamentan. Sí, claro que sí. Es una gran mujer, una gran patriota, una gran servidora pública. Yo lo que no sé, cuando uno renuncia en política de esa manera, ¿cuál es la alternativa? O sea, tú te vas de tu casa por principio, tú le dices a tu mujer, mira, ella no renunció a la política, ella renunció al PLD. Está bien, la política no es etérea. Exacto. O sea, tú dices, no, yo soy, porque nadie... Y tampoco la curul, ¿eh? No, ya se declara independiente. Sí. Léete todos los textos
reléelo porque tú tuviste esa oportunidad, relacionado al comportamiento de la pequeña burguesía. Ah, sí. Léelo, retorna. Sí, hay que retomar para que tú veas sí, cómo el individualismo afecta tanto a nosotros, los pequeños burgueses. Sí, que somos de origen. Que queremos, esa pequeña fíjate una cosa, si es un italiano, es hijo, su papá producía salchichón, su abuelo tenía una fábrica también de embutido, posiblemente 5 o 6 generaciones atrás tenían eso. La formación el producto de la última generación está relacionada siempre con lo que yo llamo la certidumbre, la planificación, la organización, la vida más colectiva. Pero los pequeños burgueses que vivimos en la incertidumbre, queremos todos resolverlo en términos personales. Sí. O sea, por ejemplo, si yo fuera Minú, yo con mi liderazgo, yo digo, no, nosotros somos 28 personas, 4 legisladores, 5 madres. Nosotros presentamos una de nuestras denuncias del PLD como una crítica fuerte porque ustedes se desviaron en tal cosa y nosotros vamos por este camino. Y hay una posición de carácter político, pero bueno, el ideal y los héroes y los mártires no se producen por órdenes de tú buscar en internet por Amazon. Ojalá que la gente que me dice entender, ¿verdad? Por Amazon, no, yo voy a ser un héroe nacional. Entonces tú agarras y llamas a Amazon y te dan varias opciones y te ponen los distintos tipos de héroes y tú dices, cojo este. No, eso es en los cómics que aparece. Incluso en algunos los cómics son tan peligrosos para nosotros, para nuestra mentalidad, que tú notas que el Pato Donald no tiene papá ni papá, todos son tíos y sobrinos. Sí. Y entonces resulta que el abuelo, que es el rico más pacto, ¿cómo es abuelo mío? ¿Cuál fue la mamá de él? O sea, te desfigura. ¿Dónde está la pata y el pato? ¿Dónde está el pato? Exacto. Y tú buscas los héroes, todos son etéreos. Entonces, los pequeños burgueses tenemos que cuidarnos de ese tipo de decisiones individualistas. Porque aunque tú, como tú lo has señalado que leíste la carta, no la he leído yo todavía. Sí, explica. Es muy responsable. Muy bien, yo estoy de acuerdo ahora. ¿Y qué hacer? Decía Lenin. ¿Qué hacer? Pero decía un pensador dominicano, Rodriguito, la vida sigue su agitado curso. Sí, de todas maneras uno lo lamenta y quien pierde es el PLD a una mujer excepcional, sin duda alguna, de profundas raíces patrióticas. Así es. Para que se tenga en cuenta eso. Raíces patrióticas. Pero yo insisto, bueno, yo quiero hoy confesar... Insiste en el pensamiento de la pequeña burguesía porque es un comportamiento predecible, proviene de ese sector. No, lo que pasa es que motivos individuales, pasionales, irracionales, emocionales, se vinculan mucho para tomar una decisión política. Así es. Un alemán no toma una decisión como la tomamos nosotros de un día para otro. Eso es lo que tú quieres poner en resalto y es muy importante que lo hagas. Tú entiendes, eso, la pequeña burguesía dominicana es así. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos del PLD en el año 1978, después que uno quiere más madurez... Hoy tuviera posición de mano. Hoy uno pregunta, ¿por qué lo hice? Bueno, demasiada disciplina, demasiado trabajo. Y ya uno quería buscársela en otro lado, trabajar. Eso era todo. Eso de estar de don Juan ahí sí, y unos 24 horas, y el partido hay que creerlo más que la niña en los propios ojos, y que decía el pan ahí, y ya uno deseoso de participar de la producción. Y de probar suerte. Y de probar suerte. No en otro partido alguno, porque el pequeño burgués tiene dos cosas. O se radicaliza, o se va a la moderación extrema, para decirlo de otra manera. Es decir, no, yo no puedo estar en esto. O se radicaliza. Una parte de nosotros se radicalizó entre lo que estaba yo, pero yo estaba radicalizado era por mi propia conciencia, porque decía, ¿qué hago? Nada, ¿a dónde fui a parar? A un partido de izquierda. Pero la mayoría, incluyendo a nuestro amigo Bosco Guerrero, el propio Tonito Abreu, fulanito de tal, se fueron con su familia, porque es que es un partido, te quita hasta la familia. ¿Tú sabías eso? Tú trabajas, bueno, tú lo sabes. Sí. Y Pedro también. No es 24 horas. Sí. Es 24 horas, y si sobra una hora más después de las 24, también dedícasela. Sí. Entonces ahí no hay familia, ahí no hay nada, ahí no hay funeral. Cuando yo me casé, a mí me ordenó el 14 de junio que pasara a convivir con los compañeros trabajadores y obreros de Villa Consuelo. Y me buscaron una casa y me mudé exactamente frente al mercado de Villa Consuelo.
Entonces, era para que entendiera cómo era ese. Cuando yo llegué a ese partido de izquierda, cuyo nombre no me pidan que se lo pregunte, el que era el cuadro que me iba a orientar, que era supuestamente un cuadro, cuando él habló el lenguaje de él, frente a un lenguaje de 21 folletos estudiado, discutido y unificado criterio en el PLD, oye cómo es, lo estudia, lo discuten y unifican criterios, es decir, un solo criterio, un precepto un poquito estalinista, pero también el respeto al centralismo democrático, es decir, yo no estoy de acuerdo en tal cosa, conste en acta, pero, de que Moza no está, pero ganó la mayoría, se va a aplicar lo que dijo la mayoría. Y cuando yo veo que comienzan a hablarme de Enver Hoxha, y que Albania, mi hija se llama Albania por eso, que Albania es el único país ateo del mundo, donde todas las iglesias se convirtieron en museos y escuelas, y que le rechazamos el arroz a los chinos porque se lo dieron a Pinochet. ¿Te acuerdas? Le rechazamos por la dignidad, la dignidad es Pinochet dándole arroz, el Mao Zedong, la banda de los cuatro dándole el arroz a Pinochet, y nosotros le rechazamos, preferimos pasar hambre antes que recibir ese arroz eso. Cuando Ebro se fue, murió, ¿qué fue lo que le pasó? No me acuerdo. Sí, murió. Se fue. Italia tuvo que hacer un cordón marino, militar, toda su flota marina, puesta porque entero se iba a ir a Albania. Se iba a mudar. Se iba a mudar. Por el agua, nadando, la gente. Ese era lo que nosotros creíamos. Y cuando yo oí al cuadro político con un lenguaje muy inferior, el lenguaje político me refiero, a que yo estaba acostumbrado a oír de Juan Bosch. Tú dijiste este nueve espacio. No, yo le dije, yo tengo debilidad ideológica. Yo requiero todavía reflexión. Déjeme retirarme a reflexionar. Mándenme a un frente de masa. Ahí me mandaron a la Asociación de Amistad Dominico-Albanesa. Yo dije, tengo una debilidad ideológica, mi condición de pequeño burgués todavía me está dando vuelta. Y yo para unirme a la clase obrera, acuérdate del partido de la clase obrera, yo requiero mayor tiempo de reflexión, de educación, marxista, etcétera. No volví porque era... Eso es bueno reflexionar temprano, porque uno tiene que para llamar la atención. El país hoy temprano, que ya estamos en el jueves agropecuario, yo quisiera también llamar la atención a los dominicanos. El hecho de que, fíjense cómo va la agenda, de la nación. Hemos hecho esta semana de repente, hoy vamos a hablar de Merca Santo Domingo. Aquí decimos que es el cambio total de toda la configuración de la comercialización agropecuaria en el país, que va a incidir en la producción agropecuaria y agroindustrial en la República Dominicana. ¿Dónde estaba el presidente hace 2 días? En San Juan de la Maguana. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a que son 2, 3, 4, 5, 10 escuelas de manera simultánea que se están inaugurando. Pero el dato que yo le quiero ofrecer a ustedes es que San Juan de la Maguana completo ya está ready para participar del nuevo esquema de la tanda extendida, con escuelas que tienen cocina, que tienen laboratorio, que tienen canchas deportivas amplias, para poder cubrir el espacio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde estarán los estudiantes. Ya se aprobó el proyecto de ley de naturalización. Fíjense cómo va la agenda. Y ahora yo quiero, respecto a eso, fíjense una agenda paralela. No se sabe por qué. Fuerzas mediáticas, y yo quisiera que Pedro no comenzara a identificar que no es el propósito. Ahí, le llaman poderes fácticos. Los poderes fácticos son los que gravitan de manera excepcional con poderes específicos sobre la sociedad. ¿Es así? Así es. Entonces, uno de los poderes fácticos es el poder mediático. Es decir, los sectores se ha incorporado como un poder, no en toda América Latina y en el mundo. No olvídate, la prensa es un poder. Sí, así es. Entonces, quien controla ese poder fáctico puede incidir en la vida política del país y en el comportamiento del Estado, conforme a sus intereses o a los intereses que apadrine. ¿Es así? Estamos bien. Entonces usted encuentra
que dado a una realidad, hay una expresión que se da también en política que dice que la realidad es independiente de tu voluntad. Tú trabajas para cambiarla, pero primero tienes que reconocer que esa realidad existe como tal, o para transformarla o para consolidarla si te conviene. Hay una realidad en el país. La realidad política del momento se llama Leonel Fernández. Se trabajó desde el punto de vista de ese poder mediático para destruir esa realidad, para tratar, para desconocerla, para decir que no existe. Sí. Se hizo tanto esfuerzo desde lo más brutal como fue ponerle a una señora greñúa en la puerta de la oficina donde él estaba a decirle malas palabras o palabras obscenas. ¿Es correcto? Así es. ¿Estoy equivocando? Para violentarlo. Hasta utilizar todo el ensamblaje de la comunicación en su contra, en degradarlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, degradarlo totalmente. Resulta que por alguna razón de la vida esa realidad se mantuvo, independiente a la voluntad de ese poder fáctico. Dado que ya no pueden hacer nada sobre ese aspecto, hoy comienza primero con uno de los oficiales de ese poder a decir, ya el presidente, el presidente Hipólito Mejía no debería ser candidato a la presidencia, porque tiene 75 años, porque sería exponerse a una derrota vergonzosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces inmediatamente se trabaja en dos direcciones. Una, en procurar un candidato para enfrentarlo a Leonel, desde la oposición. Pero no que los partidos o que la dinámica partidaria produzca ese producto, valga el término, sino que desde ese poder mediático se decide quién debe ser. Y se elige al señor Luis Abinader en sustitución de don Hipólito Mejía. ¿Me equivoco? Sí. ¿Voy bien? Le dicen, entonces vienen todas las cosas, que es el mejor, que representa tal cosa. Bien, no hay problema. Que Hipólito es un hombre de 75 años, que está cansado, que esto y lo otro. Hipólito es un hombre muy veterano. Pero además, la otra parte que le quería decir de esa estrategia mediática, no nacida de las entrañas de la institución partidaria, sino nacida de las entrañas de los intereses mediáticos que reflejan intereses económicos. ¿Me equivoco? ¿Voy bien? Ok. Le dicen, Miguel Vargas Maldonado en lo adelante aparecerá en todas las encuestas más abajo que una cucaracha. Sí. ¿Me equivoco, Mozart? ¿Voy bien? Así mismo es. Y entonces exactamente aparece abajo, fulano le gana, le voy a poner un ejemplo. Chochueca, dicen ellos. Un amigo nuestro que va muy bien en su trabajo. Después se sorprenden por los eventos. De precandidatura o de aspirante a la candidatura, el presidente del Senado de la República. Aparece en una encuesta que si se enfrentara a Miguel Vargas Maldonado, él ganaría 45 puntos tanto a 20 puntos tanto. Cuando en la otra encuesta del mismo grupo, del mismo poder mediático, vamos a ponerlo así, aparece entonces con un 2.8. Y dice, pero si enfrenta a Miguel Vargas Maldonado, sube a 45 puntos tanto. Pero si enfrenta a cualquier otro ciudadano de la República, baja a 2.8. Bueno, ven acá, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a minimizar al nivel de una cucaracha al señor Miguel Vargas Maldonado. Claro, sí. Vamos a ir aislando al paso a don Hipólito Mejía, porque él definitivamente ha fracasado 2 veces con nosotros y no es posible. Vamos a levantar este nuevo. Tiene un perfil más o menos más sano y vámonos con Luis Abinader. Ese es el planteamiento. Ya no pueden tirar más bazucazo contra la figura de Leonel Fernández porque emerge más amplio. Entonces, finalmente, ¿qué quiero yo decir en esto? Yo voy a insistir con el mismo planteamiento que he hecho en las últimas semanas. Ese grupo, esos poderes están trabajando en esa dirección. Magnífico y extraordinario. Ahora, terrible sería que una torpeza de carácter político dentro del Partido de la Liberación Dominicana provoque, ayude a provocar, incentive, aliente, desesperanza en relación a algo que es lo que mantiene todos los hilos del PLD y del gobierno y de los proyectos que yo le he hablado en pie, que es una armonía y un alar la soga en la misma dirección,
entre el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Los pequeños burgueses que están viendo su separación como un asunto provechoso para su vida personal, deberían al menos posponer esas aspiraciones de carácter personal o grupal y saber que la democracia dominicana en este momento se sustenta en dos monstruos de la política dominicana, sí. Leonel Fernández y Danilo Medina. Así de simple. Sí. Buenos días, señores. Quiero primero agradecer el o sea, envío. ¿me pasé? No, muy bien, excelente. Miren, el envío de la revista de INAFOCAN, que es el órgano de difusión del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Yo pienso que esto es importante porque recuerden ustedes que nosotros hemos sido abanderados de que no basta tan solo con tener muchos recursos en educación, sino que hace falta también, sobre todo, enfocarnos en lo que son los problemas estructurales y sistémicos que afectan precisamente el sistema educativo en la República Dominicana. Y dentro de ese sistema está precisamente un elemento fundamental, que es la formación de los maestros. Y esto que fue una creación durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, el INAFOCAN, se inscribe dentro del propósito y proyecto de nación de la gente del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha dado a la muy buena y patriótica tarea de procurar mejorar sustancialmente hasta el punto de que se pueda hablar de una verdadera revolución en el sector educativo, implementar todo tipo de medidas y acciones de carácter de políticas públicas que puedan efectivamente conducirnos por ese sendero. Así que nosotros recibimos muy bien que hay un levantamiento que se hace sobre la carrera de educación y la percepción que tienen los jóvenes en el país sobre esa carrera, porque a partir de ahí entonces se ve cuáles son las aspiraciones, a ver si nosotros rescatamos la pedagogía, que es un elemento fundamental para que formemos no solo profesores, sino maestros. Así es. ¿Verdad? Entonces, muy bien eso. Miren, yo anoche precisamente me llamaba un colega y me daba la noticia de la renuncia de Minú Tavares al Partido de la Liberación Dominicana. Al principio dije, pero ¿al partido o a la Diputación? No, a la Diputación, no al partido. Entonces me dijo, primero era como una especulación que había. Digo, bueno, cuida eso, vamos a esperar que sea oficial y no vamos a publicar nada. Me refiero a la revista diaria, no publiqué, vamos a esperar. Pero minutos después me manda ya, dice, no, mire la carta, una carta ya, donde Minú plantea, yo insisto en forma responsable, que ella decide separarse de las filas de un partido a la que ella le ha aportado mucho, pero también a la organización que le ha aportado muchísimo también a Minú. En su carrera política, una joven, hay que decirlo que, como ustedes bien plantean, de raíces patrióticas, pero ella per se, Minú, es una persona talentosa, de muy buena formación y con valores que absolutamente nadie puede negar. Hierros, sí, yo pienso que puede cometer un hierro como cualquiera de nosotros. Acabo de destacar que encontró la entidad que le dio la oportunidad para ese talento. Eso es verdad. Ese talento, hasta a toda su familia. Sí, a toda su familia. Sí, valorando en su justa dimensión a toda su familia. Pero yo pienso que es una decisión que uno tiene que respetar, todos debemos respetar a Minú, incluso desearle la mejor de la suerte, porque ella misma dice que ella se separa del PLD por un asunto de principio. Cuando se asume un argumento como ese de separarse por asunto de principio, entonces uno debe ver en una persona que toma esa decisión que ya ha debido enfocar y que se va a mantener en la política, que va a enfocar un nicho donde efectivamente vaya acorde con esos principios y valores que ella entiende que el PLD ha dejado a un lado. Entiende ella, ¿verdad? Yo a veces cuando me hablan de los principios, digo, nunca podemos perder de vista la dialéctica, nunca podemos perder de vista
la historia, los momentos, los procesos de cambios sociales, cambios políticos que se generan. Juan Minú sabe perfectamente bien que el PLD decidió hace un buen tiempo constituirse ya, pasar de un partido de cuadro a un partido de masa y con vocación, sin ningún tipo de ocultamiento, con vocación de poder. Y cuando un partido se plantea vocación de poder, tiene necesariamente que buscar caminos, senderos que hagan efectiva esa vocación. Y yo pienso que el PLD lo ha hecho bien. Se aperturó, le abrió espacio a muchísimos valores nacionales, abrió espacio a muchísima gente que entró ahí, se hizo un partido de masa, pasó de un partido con una dirección vertical a una dirección horizontal, con un excelente comité político, con un formidable comité central, con unas bases que no es verdad que se han apartado de los principios, una base que se mantiene permanentemente enfocada en lo que ha sido, en lo que son las raíces de su organización, pero que está articulada a lo que es un partido en el poder, que ya conoce el poder y que tiene vocación de continuar en el poder. Tan legítimo ese empeño del PLD como el de empeño de Minú, que dice que se va de allí. Entonces, cuando suceden estas cosas, lo mejor es desearle suerte, porque habremos que ver a dónde irá Minú. No sé si va a organizar una nueva entidad, ¿verdad? Que sería fabuloso también, con el corte, todas estas aristas, todos estos elementos que ella maneja en su carta, conceptuales de separación, porque ustedes están alejados de lo que fue este partido, y entonces a partir de ahí, o si va a ser causa común, de por sí ya en el discurso hace causa común con Convergencia, que es la que más ha insistido en el asunto de que el PLD no es el mismo, y dentro de la Convergencia con alguien con quien ella ha tenido relaciones muy estrechas, que es esa denominada sociedad civil. Sí, muchas, sí. Yo pienso que incluso, por eso digo que es responsable, porque Minú hizo hoy lo que debió hacer antes. Yo humildemente digo eso, porque ella es coherente. Hace tiempo que Minú está a prudente distancia de su organización, de la organización que la lanzó, donde la ha colocado muy bien, y que ella se ha agenciado eso por su brillantez, por su forma, por su hermosísima historia, por sus raíces, pero de la mano de esa entidad a la que ella renuncia, ¿verdad? Y entonces ahora ella dice eso, pero comulga, y viene comulgando desde hace tiempo, con discursos que cuestionan en forma severa, y no en el caso de ella, pero en caso que de lo que están ahora frotándose las manos, en forma perversa contra el liderazgo y la conducta de una entidad que Minú debe reconocer, que si bien no es perfecta, porque yo, que no soy PLDista, pero insisto en que hasta prueba en contrario voy a seguir apostando a ese proyecto político de nación, porque no veo otra cosa en el país. Y porque tiene realizaciones y porque las materiales. realizaciones me han demostrado que Exacto. hasta el momento, Por si supuesto, ¿no? si lo colocamos en la balanza, Sí. pues el Partido de la Liberación Dominicana, al que renuncia Minú, le ha aportado muchísimo a este país, en todos los sentidos. Le estaba reseñando precisamente esto, y el 4%, alfabetización, infraestructura, desarrollo, estabilidad social, estabilidad política, respeto irrestricto a los derechos humanos, que ella ahí yo pienso que, bueno, por eso Pedro decía que quizá ese es el primer aluvión y la primera baja por el asunto de la ley de naturalización. No creo que sea tan solo por la ley de naturalización, no creo que tan solo sea por eso. Ahí hay otras cosas. Yo sí creo que hay que darle tiempo. La ley de naturalización le quitó la espita, que hay que darle, la espoleta. sí, pero creo también, en estos días yo estoy muy, yo creo que en extremo sereno con el asunto este de los fenómenos, porque es que yo digo, desde hace tiempo vengo diciendo, que hay un destape en la República Dominicana, hay una suerte de ¿cómo le digo?, de definiciones. Estamos en el momento de las definiciones. Orión daba algún detalle de las definiciones.
Ya todos conocemos en qué están los grupos mediáticos. Lo sabemos. Lo sabemos. Y de los esfuerzos que hacen los partidos políticos por tratar de cambiar algunas cosas, algunas actitudes que, digo yo, no van a cambiar. Ya hay grupos que ya apostaron en contra del PLD, grupos económicos que apostaron en contra del PLD y grupos económicos que apostaron a continuar con el PLD, que son los más, porque son los que han visto la forma en que ha crecido este país, se ha desarrollado y han crecido sus riquezas y se ha organizado y la estabilidad y la inversión. Su mayor expresión es en la inversión de su dinero, de sus recursos. Así es. ¿Me entiende? Entonces es un momento de definiciones. Yo pienso que Minú está definiendo bien su rol y dice, salgo. Y salió perfectamente bien. Como de la misma manera el destape de Hipólito Mejía, que dice, no, el problema es la amenaza para él y para lo suyo es Leonel Fernández. Hipólito ya está convencido de que no hay posibilidad, por la convicción del presidente, un hombre como Danilo Medina, un acorazado de sus convicciones, que dijo, no estoy en reelección, estoy en gobernar y hacer un gran gobierno como lo está haciendo. Y entonces todas las encuestas, no hay forma que lo viren, la tiren, sale Leonel Fernández, le sale como un fantasma. Entonces Hipólito Mejía y su grupo y su gente, porque no crean que hay tal división entre Hipólito y Abinader. Todo es un entramado del mismo laboratorio donde ha salido todo, encabezado por participación, por esa gendarmería mediática que ha estado manejándose con objetivo fundamental el antipeledeísmo, borrar eso. No crean que hay tal división entre Abinader e Hipólito Mejía. Todo eso forma parte del mismo laboratorio donde salió. Todo lo de ayer, Hipólito por un lado y Miguel por el otro. Miren lo que están haciendo. Pulverizar a Miguel, como efectivamente yo pienso que le han hecho muchísimo daño. Por lo menos han condicionado la opinión pública. Sí, la han condicionado. Y entonces está en eso. En pulverizar a Miguel Vargas Maldonado. Y ahí hay razones de orden económico, sectores económicos que ven como el diablo a la cruz que Miguel Vargas Maldonado pueda colocarse ahí, uno de los suyos, de no queremos eso, por un problema de competencia y muchas cosas más, por un lado. Y por el otro, Leonel Fernández, que le ha puesto control junto con su partido, y lo está haciendo Danilo también, a muchísimas fisuras que tenía este país, donde grupos empresariales hacían lo que le venía en ganas en este país, donde la evasión fiscal andaba por sus fueros, y se manejaba abiertamente desde Palacio en determinadas administraciones, y eso ha disminuido, aquí hay control y no hay temores y la democracia se está fortaleciendo y el Estado está asumiendo su rol. Entonces aquí no hay ni piso 12, ni piso 8, ni almacenes, ni importadores que impongan criterios. Y aquí ya no hay posibilidad de agarrar y preparar sentencia para mandarla a los tribunales, desde la Suprema Corte de Justicia hasta al más mínimo de los tribunales. No importa el apellido. Ni importan los apellidos tampoco, porque el mundo cambió. Y gracias a Dios estamos cambiando nosotros también. Y la clase política dominicana, que ha tratado de ser vilipendiada en muchas ocasiones por intereses ajenos al país, porque quieren desmembrarla para ellos crear organizaciones que respondan a sus intereses, y eso terminó también. Entonces por eso no quieren que continúen las reformas estructurales que se están verificando desde el año 1992 con el expresidente, el fenecido presidente Balaguer, y que continuó y profundizó el Partido de la Liberación Dominicana a partir de 1996, y que nos ha llevado a reducir en forma sustancial los niveles de evasión fiscal en este país, que eran el pan nuestro de cada día, y el desorden. Esa es la realidad. Entonces se están definiendo, y se está definiendo temprano a la población. Ojo, que mire lo que tenga que ver. Porque mientras eso estaban apostando a que abrieran, y por eso yo insistí ayer,
Bueno, ya el proyecto de naturalización se fue con el pequeño, la cosita aquella. Los políticos saben cómo manejan su asunto. Ellos sabrán por qué decidieron ya, ese es el proyecto. Nacionalidad. Nacionalidad. Por naturalización. Sí, está bien, perfecto, perfecto. Ahora, lo que digo bien, como yo decía ayer del muro, y le insistía, ¿vieron la encuesta? ¿Vieron la encuesta? La de ellos mismos. Esta. No, la de... La que habla de los deseos del pueblo dominicano con respecto a la migración. A la migración, ¿qué es lo que dice el pueblo dominicano? El dice 90%. que se cierre eso. El 90%. Que se pare eso. Atención, Juan Bolívar Díaz. Y demás. Y en el sur, donde más representación hay Entonces, de la población haitiana, el 92%. Entonces el pueblo no le cabe chantaje tampoco, y por más medios que tenga. Aquí hay medios de comunicación que tienen 60 años haciendo encuestas, diciendo que el PLD pierde todas las elecciones no han pegado uno. y no pegan una. Mira, que ustedes digan lo bueno también. ¿Qué cosa? El presidente Hipólito Mejía apoya la explotación de la mina Loma Miranda. Digo, al señor Hipólito. Al señor tú lo dices por él, porque sí. Yo eso de Loma Miranda, yo tengo eso en Salmuera. Yo también está guardado. Yo tengo eso ahí, yo no sé. Yo espero, sigo esperando a ver qué va a pasar con Falcon Bridge. Apoya la carretera San Juan-Santiago. Perfectamente bien, perfectamente bien. Ajá. Pero yo todo eso, pero yo me pongo mi granito de sal ahí porque que yo no creo en ese señor. Ya. Ni en él, ni en quienes lo están sustentando con todo esto, porque es un entramado que se ha montado con él y Abinader. Ya veo. No se pierdan en eso. No es, eso de que ustedes ven que Abinader tiene la ola y el otro tiene la convergencia. Chercha. El objetivo es el otro, en detener el proceso de cambios estructurales que está llevando a cabo en forma brillante el Partido de la Liberación Dominicana, antes con Leonel Fernández y ahora en forma brillante y ejemplar por parte del presidente. Y estamos de acuerdo con participación ciudadana por primera vez. ¿En qué? O por vez única. ¿En qué? ¿Qué dice? Que dice que la autoridad fue tímida con los choferes. Sí. Completamente de acuerdo. ¿No? A lo mejor eso fue que uno de los dirigentes de participación se quedó en el túnel. Bien, señores, Eusebio Guzmán. ¿De qué equipo juega? Ingeniero agrónomo. Ese de los buenos. Que ligado a la agropecuaria dominicana hace más de 30 años. Y que ha devenido en el director ejecutivo de Promefrin o del Merca Santo Domingo. Está con nosotros hoy. El tema, como ustedes saben, es ese. Estamos entrando a una nueva era de la comercialización de la producción agropecuaria dominicana. Con él vamos a hablar exactamente de este tema. Nos vamos de una vez, mira esto, nos vamos de una vez. Sí. Ya que tú hablas de lo mismo. Sí. Dice un título, el PLD concentra simpatías y cae la popularidad del PRD. Y el cuadro que presenta la encuesta Galo es 50.8 del PLD. La otra fue 57.6, sí. Pero esta le pone al PRD 19.7. Sí. No, lo que te quiero decir, la constante. La constante está 50-57, la constante está 19 a 20 y tanto. No más palabras, Muy bien, regresamos en un momento con la sala de entrevistas.